Con el gusto de saludarles, apreciadas y apreciados maestrantes, estaremos abordando ya nuestra última semana de trabajo. La temática correspondiente que abordaremos corresponde a lo que es la didáctica crítica. En primera instancia abordaremos lo que son sus antecedentes, los cuales por ahí surgen a mediados del siglo XX, donde inicia un cuestionamiento acerca de ciertos principios didácticos que den sustento a una escuela de corte tradicional, a la tecnología educativa y que permita una reflexión colectiva. Esto indiscutiblemente que nos lleve a una toma de decisiones en este ámbito pedagógico, ¿no? Entonces es el antecedente primordial o desde cuando inicia la parte de nuestra didáctica crítica. Para que ésta se pueda construir o pueda construir un conocimiento, se requiere indiscutiblemente que haya una integración eh, importante y la cual permita que haya una interacción con lo que es el entorno de corte social, natural e incluso cultural, ¿no? Las instituciones educativas juegan un papel importante en lo que es la construcción del conocimiento. Requiere una relación de corte continuo entre esta parte social y que incluso pueda haber parte de contradicción social y la parte de los hechos que puedan facilitar un interés en esta parte de dialogar con los actores involucrados en este proceso. No es tan fácil el llevar a cabo, porque este papel de las escuelas se encuentra en mucho conflicto en muchos aspectos, ¿no? La parte social no se define, ¿no? ¿Cuál es el papel que corresponde en una situación de la escuela? Y tal pareciera que quiere fincar una gama de responsabilidades en las instituciones educativas como si fueran las únicas responsables de ello, ¿no? Mandan a los hijos el mayor tiempo posible, con la mayor responsabilidad posible de parte de las instituciones, a manera de que no se asuma esa parte de compromiso que se debiera tener incluso en el seno familiar. Esta didáctica crítica luego entonces requiere que haya un análisis de corte institucional. Esto es fundamental. De igual manera, la formación de los profesores, ¿no? Con ello vamos a lograr que la labor docente se pueda realizar en las instituciones educativas, ¿no? Que se pueda dar una formación permanente que desde la estructura, la finalidad del currículo haya coherencia, haya una hilación. Luego entonces el papel de las instituciones en esta generación o construcción de conocimiento, pues precisamente manifiesta un interés, ¿no? Para poder salir avantes de dichas circunstancias. Bueno, esta didáctica crítica tiene sus bases en lo que es la teoría crítica de la escuela, ¿no? Así como lo marca Habermas, como lo marca Fromm, todos ellos están basados en otros autores, ¿no? Como lo es Hegel, como lo es Carlos Marx, como lo es Freud. Entonces ellos proponen prácticamente un ejercicio de pensamiento, ¿no? Este ejercicio de pensamiento tiene que ser con la característica de que sea crítico y que sea reflexivo, pero ambos de una realidad, ¿no? Que esto precisamente va a marcar la pauta de una crítica de la sociedad, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente podemos lograr una sociedad diferente.
no es de que estemos negociando una realidad de cómo lo vamos a poder llevar a cabo. No, sí podemos lograr cosas diferentes, una transformación. Luego entonces, esta teoría crítica proporciona la gama de sustentos de corte científico para poder establecer esta relación entre lo que es la educación y lo que es la política. ¿Qué le antecede a esta pedagogía crítica? Le antecede un modelo tradicional, le antecede una tecnología educativa. En este camino de esta didáctica crítica, la parte sustancial, ya lo reiterábamos, parte por ahí en la década de los 80, de los 90 con esta teoría crítica y que esta parte de fundamentos en los teóricos, en los filosóficos, en esta escuela alemana de Frankfurt, manejan esta reflexión que permiten que haya una realidad y que esta realidad pueda ser identificada y que aunado a ello permita responder las problemáticas de corte social, ¿no? Por su parte, McLaren nos dice que la pedagogía crítica va a examinar a las escuelas, ya sea en su parte histórica como en su medio social. ¿Por qué? Esta parte de hechura social y de parte política es algo que caracteriza a la sociedad de corte dominante. Hay un interés inicial en esta crítica de una parte de estructura social y que va a permitir que se puedan establecer situaciones relacionadas con esta índole de la cotidianidad, con una estructura de un poder. Posterior a ello, marca la pauta a un desarrollo de habilidades de pensamiento de corte crítico y reflexivo, con una importancia de transformar una sociedad. ¿Qué necesitamos? Primero, entonces, reconocer nuestra realidad, nuestras características, nuestros problemas, pero también nuestras expectativas y nuestros intereses, ¿no? Esta pedagogía crítica también la conocemos como una pedagogía social. Y entonces aparece netamente como una propuesta alternativa, como una práctica liberadora. ¿Qué es lo que pretende? Pues provocar una transformación en lo que es el sistema educativo, pero sin dejar de lado ese tinte de corte político. En Latinoamérica podemos ubicar como el fundador de la pedagogía o didáctica crítica a Paulo Freire. Él tiene una aportación de manera importante para este tipo de corrientes. No constituye, como lo manifiesta Vidal, un campo teórico de corte unificado, sino que es una gama, un sistema de ideas de corte común y que están formuladas y difundidas por otros autores. Necesitamos identificar qué es la práctica educativa. ¿Qué saberes son indispensables para una práctica? Luego entonces, Paulo Freire hace este llamado a todos los educadores progresistas. ¿Para qué? Para que puedan promover esta pedagogía crítica y que tiene un fundamento importante en lo que es la ética
y el respeto por la dignidad y autonomía del educando. El docente en la pedagogía crítica es un agente activo, es dinámico, él va a generar relaciones entre los sujetos. Él va a descubrir relaciones para poder generar ese conocimiento y la dominación del mismo. Entonces, esta pedagogía crítica va a mover de manera instintiva a lo que es el docente. ¿Por qué? Porque es el líder de este acto educativo. Pero también ahí a su coequipero, que son los estudiantes. Ellos también tienen que ser propositivos a esta realidad. Tienen que coadyuvar a este progreso. Entonces, la pedagogía crítica es una buena alternativa. No se encierra una militancia de corte político. La esencia debe de ser un acto de corte liberador, de corte revolucionario. ¿Por qué? Porque nos debe de permitir cambiar a lo que es el educando. Debe de ser específico para un actuar en su contexto. En la educación superior es necesario que se fomenten procesos de aprendizaje, que estos tengan un compromiso con la crítica, propongan solución de problemas, no solamente de estar en contra de lo establecido o de lo vertido. En la pedagogía crítica es necesario evaluar tanto lo que hemos aprendido de distinta índole, es decir, de la indagación, incluso la sospecha, como el poder hallar nuevas soluciones de corte cognitivo, de corte social, pero, según sea, es necesario tener un valor argumentativo, es decir, tener el sustento para. Entonces, estos aspectos van a ser netamente evidentes en un quehacer del aula de corte universitario. ¿Cómo lo vamos a poder lograr? Pues necesitamos otorgar una didáctica que corresponda a ello, que nos permita ofrecer respuestas más que preguntas. Y entonces esta teoría social permite distintas propuestas para poder dar una organización a distintos procesos educativos. Una de esas propuestas precisamente pues es esta didáctica crítica. Una mayor descripción la van a encontrar en la fundamentación de la didáctica, para ser más exactos, tomo 1 de Margarita Panza González. Ahí van a encontrar una interpretación de esta teoría crítica y que intenta conformar una alternativa a la parte mecánica o mecanicista, ¿no? La ubica como una ciencia teórico-práctica que orienta lo que es una acción de corte de reconstrucción del conocimiento. Permite que haya un contexto de enseñanza-aprendizaje y que marque una parte de racionalidad. Esta propuesta ha desarrollado una reformulación de distintas nociones. La didáctica crítica tiene una oposición a lo que es la tecnología educativa. De manera fundamental, en la
objetividad de un proceder científico, ¿no? Ese señalamiento es el que marca una contraposición importante. Por su parte, esta didáctica crítica estudia los problemas educativos a partir de una reflexión, cosa que manifiesta no se da en la tecnología educativa. Esta reflexión únicamente va a permitirse o va a ser más rica cuando ésta se realiza en grupos que tienen por concepto prácticamente establecer esta reflexión sobre distintas aristas como la ideología, el poder, alguna gama de conceptos. ¿Sí? Esto va a permitir que se pueda establecer este proceso de enseñanza-aprendizaje. En ese sentido, pues es necesario que se dé esta situación en un grupo. Si no se estuviera, pues prácticamente no podemos llevar a cabo dicha reflexión. El aprendizaje no es una situación que se dé de manera individual o aislada, sobre todo. Es un proceso de corte colectivo que necesita prácticamente de un grupo. Si bien es cierto el proceso netamente pueda ser individual, requiere de un colectivo, de una situación social para poderse llevar a cabo. ¿Ah? Una persona en solitario completamente, ustedes ubíquenlo, pues no va a poder ni siquiera adquirir el lenguaje, porque este se va a dar precisamente con esta interacción. ¿Qué lenguaje va a utilizar? ¿Qué idioma va a aprender cuando no tiene interacción? Situaciones de normas, costumbres, reglas. Pues no, porque no tiene con quién llegar a esa socialización, a ese proceso de reflexión. Entonces esta enseñanza pues es algo netamente social. El hombre tiene una posibilidad completa de transformarse a partir de ciertas circunstancias de aprendizaje que le encaminen un cambio de conducta, ¿no? Entonces, la didáctica crítica lo que plantea es un análisis de manera crítica a estos principios de las instituciones tradicionales, ¿no? Incluso a los de la tecnología educativa. Es muy puntual, no quiere cambiar ni pretende hacerlo una modalidad por otra. Simple y sencillamente no va acorde, no está de acuerdo con ello. Anda en busca de visualizar un significado de corte ideológico y que éste surja de una práctica educativa. Cuestiona continuamente los roles de estos actores educativos. Incluso la dinámica en las aulas, en las propias instituciones. Tiene la finalidad plena de iniciar y de acompañar todas las actividades educativas. Estos procesos de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje. Realizar un examen a las escuelas desde su medio histórico, incluso, de su contexto. De igual manera, realiza una crítica a lo que son las estructuras sociales, siempre y cuando éstas afecten la vida de las instituciones, de la escuela. Cualquier acto de corte educativo necesita una posición de corte político, ¿no? Entonces dicen, no, es que yo no soy político. No, todos somos políticos. Desde el momento en que estamos interactuando, todos somos políticos. También debemos entender que esta parte de la didáctica crítica aún es una propuesta en construcción, ¿no? ¿Qué le caracteriza? Siempre pues un cuestionamiento a estas corrientes didácticas de corte anterior, ¿no? Que son prácticamente todas. Manifiesta una dualidad en este proceso de enseñanza-aprendizaje y esta dualidad la marca como una situación netamente inseparable.
marca el privilegio sobre la creatividad y hace una revalorización de lo que es el docente. El aprendizaje lo marca como un proceso de corte dialéctico. En ese sentido, pues hay una propiciación del diálogo, fundamentado en una cuestión ética, en un respeto por, en principio, una dignidad, pero también por una autonomía de parte del educando. El aprendizaje entonces va a permitir que surja a partir de una necesidad del estudiante y de su propio contexto. La didáctica crítica es muy puntual en señalar esto. Este aprendizaje entonces va a permitir ser eficiente, se va a dar como debe de ser, siempre y cuando surja de una necesidad, de un interés. Y eso es algo que plenamente coincide. Tenemos que partir de ese interés o de esa necesidad e imperantemente cubrirlo. Los contenidos que se presenten tienen que ser relacionados, no tienen que verse aislados. Y de igual manera, enriquecerse de manera gradual, presentarse en una situación de aprendizaje situado. Hay una relación sumamente cordial, estrecha incluso, entre el alumno y el docente. Con ello vamos a lograr o a propiciar una reflexión. ¿Qué evitamos? Una memorización. ¿Por qué? Porque va acorde a la corriente constructivista y la cual es manifiesta. El propio alumno construye su conocimiento. ¿Sí? Aquí el docente ya no es la persona que basea todo su conocimiento en los recipientes que serían los alumnos, sino se convierte en una guía, en un moderador, en un facilitador del conocimiento. Hay un apoyo importante en lo que es la pedagogía activa. Hay un desarrollo de competencias, ya sea comunicativas, ya sea argumentativas o incluso interpretativas. Hace uso de algunas técnicas de aprendizaje de corte grupal, como los debates, los foros, ¿no? Las exposiciones, aquellas situaciones que hemos tenido en un inicio, los foros y que se tienen continuamente. Para algunos pareciera ser no tan atractivos, pero a mí se me hacen muy interesantes porque me permiten conocer la idea, la manera en cómo manifiestan sus respuestas muchos alumnos. Y con ello puedo interpretar e identificar parte de ellos en sus respuestas. Se puede vislumbrar aquella respuesta que es prácticamente copiar y pegar, porque encontramos más que otra cosa, más que una propuesta, es una situación de definición plasmada ahí. Y hay otros que ciertamente incluso hacen una comparación o dan elementos de su quehacer profesional dentro de la misma respuesta. Eso es muy rico, estas técnicas grupales, estos foros, estos debates. Hay un impulso a una investigación, ¿no? A generar una autoconciencia. Y en ese sentido, pues según sea el papel que estemos desempeñando, va a ser el rol que vamos a asumir, ¿no? El alumno, pues prácticamente es el participativo, el crítico, el que tiene que hacer una comunicación de corte horizontal con sus pares. Ellos tienen la facilidad de aprender, sobre todo y de manera muy puntual, cuando lo hacen en conjunto. El docente, por su parte, pues es el facilitador, ¿sí? Reitero, no es el que da la instrucción
de principio a fin, sino que es el que facilita, da las herramientas. No es, les decía entonces, este reproductor de un modelo completamente rígido. Tiene que ser comprometido, tiene que ser crítico y va a tener un rechazo, a esta situación de ser un reproductor de estos modelos, ya decíamos. Selecciona un tema de interés, va a profundizar en él, pero reitero, tema de interés. No es un tema que requiera según cierto programa. Va a permitir o va a plantear ciertas soluciones a algunos problemas. No los va a imponer, va a plantear. ¿Hay algunas desventajas? Sí, porque puede haber una confrontación con algunos modelos. Es necesario tener una madurez profesional y sobre todo emocional en este corte. Que únicamente o ha tenido mucha tendencia esta didáctica crítica a enfocarse a la formación docente. No hay una difusión de manera amplia en lo que es el sistema educativo. No encaja, no concuerda con algún modelo esquemático de la educación de los que tenemos hasta el momento. Esto puede derivar en que caiga en un proceso de manipulación, hasta cierto activismo, sin provocar una reflexión. E indiscutiblemente, pues la autoridad como que no la tiene bien vista, ¿no? Lo tiene como un corte, pues revolucionario, como un corte, pues no acorde a los intereses del Estado. ¿Cómo es la evaluación en esta didáctica crítica? Bueno, pues es llevar a cabo esta metacognición, ¿no? Y es, en pocas palabras, una reflexión sobre el propio proceso, en la forma en que estamos aprendiendo. Eso es la metacognición. Este proceso se convierte en esta dualidad, tanto individual como grupal. Y a partir de identificar cómo aprende el estudiantado, cómo es ese proceso, es necesario de parte del docente hacer una reconstrucción y que lo pueda orientar hacia una mejora. Hace una distinción muy puntual entre lo que es la acreditación y lo que es la evaluación. Eso está muy puntual. Los programas en esta didáctica, bueno, pues son distintos a otros modelos educativos. Tiene una replantación de supuestos teóricos. Son propuestas de aprendizaje mínimo también, y debe de haber una congruencia entre lo que son los planes y los programas de estudio. En suma, entonces, esta didáctica crítica es prácticamente un conocimiento, no es un pretexto para poner en contacto ahí a los profesores, a los alumnos, y que a partir de ello, pues en ese grupo de aprendizaje que conformen, reflexionen, ¿sí?, acerca de los obstáculos, de lo que pueda inhibir este aprendizaje, para que puedan definir algunas formas de actuación. Esta didáctica crítica entonces es un punto neurálgico en esta reflexión y puede ser un recurso todavía más apreciado e indispensable, ¿no? Esta forma de trabajo que se menciona, pues tiene algunas circunstancias de obstáculos también, como puede ser el miedo, tanto del estudiantado como del profesorado. Algunos alumnos pudieran parecer o tomarlo como pérdida de tiempo, y el profesorado pues también sufre una angustia de una poca estructuración en la clase, ¿no? También pareciera que es una pérdida de tiempo el poder llevar a los alumnos a una reflexión y por ende a una conclusión. Entonces puede unirse a esta gama de problemáticas existentes en esta didáctica crítica, pero a final de cuentas, bueno, pues es también una oportunidad para que se puedan establecer objetivos de aprendizaje de manera muy puntual y que en este proceso pues sea lo menos fragmentado posible, ¿no? Y a partir de eso ya la promoción de estos aprendizajes
pues impliquen una operación de corte superior de pensamiento, ¿no? Ya llevar al nivel de un análisis, de una síntesis, y por ende desarrollar toda esta gama de capacidades críticas y sobre todo creativas. En suma, esta didáctica crítica nos va a permitir que el profesorado pueda instrumentar ya en su práctica algunos pasos que están descritos, ¿no? Como el que pueda establecer objetivos de aprendizaje a partir de sus unidades, a partir del curso mismo. Organizar actividades de aprendizaje que se realicen en grupo y que éstas permitan una reconstrucción del conocimiento, indiscutiblemente basados en lo que es la reflexión. Es necesario que haya una evaluación de los objetivos de aprendizaje que se hayan alcanzado y podamos identificar los obstáculos y las resistencias que se hayan presentado en dicho proceso. Y vamos a concluir con 2 puntos. El primero es que hay una diferenciación, una mezcla de esta diferenciación entre lo que es el sujeto y lo que es el objeto. ¿Sí? Los docentes, las docentes, las y los discentes manejan una situación muy propia de distancia suficiente con eh, debido respeto para la cuestión de la gama de hechos, de procesos que puedan ser un motivo de estudio. ¿Sí? Hay una experimentación de corte directo en el trabajo realizado. Entonces, estos actores de este proceso de enseñanza-aprendizaje prácticamente son quienes van a hacer una investigación de la realidad. Luego entonces se convierten en objetos prácticamente de su propia investigación. Y el segundo, bueno, pues es prácticamente una especie de juego de corte simultáneo que va a permitir una reflexión y una acción, según sea la problemática respectiva, ¿no? A partir de ello, bueno, pues podemos establecer una conceptualización para poder ubicar aquello que queremos transformar. Pues esto es parte de la didáctica crítica, son algunas ideas de corte puntual. Ustedes pueden sustentar con otras fuentes para poder dar pauta precisamente al trabajo que vamos a realizar como corte final, que es un texto de análisis en el que ustedes van a manifestar precisamente lo que hemos aprendido a lo largo del curso. ¿Por qué quisimos ver esta parte de la didáctica crítica? Porque precisamente es lo que ustedes van a realizar, un análisis reflexivo. ¿Qué importancia tiene esta situación de la didáctica en la parte educativa? ¿No? ¿Qué fundamentación, qué implicación, qué repercusión tiene a partir de ello? Todo lo que ustedes hayan podido adquirir a lo largo de este módulo, pues plasmarlo precisamente en ese documento. Estarán las características descritas en la actividad respectiva para que lo puedan captar. Pues me reitero a sus órdenes y que tengan un excelente fin de semana.